Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de física. Hoy hablaremos de la segunda ley de Newton, ley del movimiento. Atentos a cada una de las características de esta definición. Segunda ley de Newton. Si un objeto se mueve con aceleración constante, la suma de las fuerzas que actúan en él es igual a su masa por su aceleración. Entonces, características que presenta un objeto que se aplica a la segunda ley de Newton es que el objeto se mueve con aceleración constante y la suma de las fuerzas que actúan en él es igual a la masa del objeto por la aceleración con la que se mueve. Analicemos el siguiente ejemplo. Si un auto de 500 kilogramos se mueve con una aceleración de 3.5 metros por segundo cuadrado, ¿cuál es la fuerza neta que impulsa el auto para moverse? Miramos entonces este ejercicio que un auto se mueve con una aceleración constante. Esta es la característica que se presenta cuando un objeto se le aplica la segunda ley de Newton, en este caso de 3.5 metros por segundo cuadrado. Y tenemos su masa, ¿verdad? Que es otro dato importante. Bien, entonces analicemos el ejercicio desde un punto de vista gráfico. En este problema, las fuerzas que están actuando en el objeto, que en este caso es el auto, es su peso, su fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es aquella que es perpendicular a la superficie donde se encuentra, y la fuerza que impulsa el auto hacia adelante, ¿verdad? Consideramos que no existe en este momento fuerza de fricción. Esas serían las tres fuerzas que están actuando en el auto. Los datos que nos proporciona el enunciado del problema son la masa del auto, que es 500 kilogramos, la aceleración con la que se mueve el auto, que es 3.5 metros por segundo al cuadrado, y el dato que estamos interesados en encontrar es esa fuerza que impulsa el auto hacia adelante. Una fuerza que podemos encontrar de inmediato es el peso. El peso siempre se va a calcular multiplicando la masa del objeto por la aceleración gravitacional, que es de menos 9.8 metros por segundo cuadrado. En este caso entonces el peso sería de menos 4.900 newton. 500 por 9.8 es menos 4.900 newton. En este caso hemos encontrado en primer lugar el peso. Atentos. Para poder encontrar la fuerza normal, aplicamos la primera ley de Newton. ¿Por qué la primera ley de Newton? Porque el objeto no se está moviendo de forma vertical. El objeto se mueve de forma horizontal con aceleración constante. Pero visto el objeto desde un punto vertical, desde un análisis vertical, el objeto no se está moviendo. Por lo tanto, si queremos hacer un análisis vertical del auto, no se estaría moviendo, se aplicaría la primera ley de Newton. ¿Cuáles son esas fuerzas que hay en Y? Recuerden que si queremos hacer un análisis en Y, solamente miramos las fuerzas en Y. Son la fuerza normal y el peso. Pero nosotros sabemos que el peso es negativo. El peso, la fuerza del peso apunta hacia abajo, 4.900 newton negativo. La fuerza normal es 4.900 newton. Para este ejercicio realmente no necesitamos la fuerza normal, pero es un dato que nos podría ser útil en otros ejercicios. Para este en particular no. Aplicamos ahora sí la segunda ley de Newton en X. ¿Por qué aplicamos la segunda ley de Newton? Porque recuerden que el objeto se mueve con aceleración constante. Cuando eso sucede, se debe aplicar la segunda ley de Newton.
Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas en X que están en el diagrama? La única fuerza que hay en el diagrama es la fuerza F, que vendría a ser entonces igual a masa por aceleración. Aquí conocemos la masa, que es 500 kilogramos, y la aceleración, que es 3.5 metros por segundo cuadrado. Esta es una aceleración horizontal, ¿verdad? Entonces, el resultado de esta multiplicación es 1750 newton. La fuerza que impulsa entonces al auto para moverse es de 1750 newton. Analicemos el ejemplo número 2. Una niña mueve una caja cuya masa es de 20 kilogramos sobre una superficie que tiene un coeficiente de fricción cinético de 0.13, aplicando una fuerza de 120 newton. ¿Con qué aceleración se mueve la caja? Aquí está la figura que viene a representar el ejemplo. La niña está empujando una caja y con las características mencionadas anteriormente, y deseamos saber cuál es la aceleración con que está moviendo la caja. Bien, entonces vamos a analizar gráficamente este problema utilizando un diagrama. ¿Cuáles son las fuerzas que están involucradas en el objeto que se está moviendo con aceleración constante, ¿verdad? No sabemos cuál es la aceleración, eso es lo que queremos encontrar. Las fuerzas que están involucradas es el peso del objeto, la fuerza normal, porque el objeto está sobre una superficie, la fuerza que está aplicando la niña de forma horizontal y la fuerza de fricción. Esas son las 4 fuerzas que están involucradas. Y los datos pues que nos proporciona el enunciado del problema son la masa, que es 20 kilogramos, el coeficiente de fricción cinético, que es 0.13, la fuerza, que es de 120 newton, y la aceleración, que es el dato que queremos encontrar. El peso se puede calcular fácilmente multiplicando la masa por la aceleración. 20 por menos 9.8 es menos 196 newton. Es negativo porque el peso apunta hacia abajo. Recuerden que la fuerza del peso es un vector y el signo representa la dirección del vector. Si es hacia abajo, pues es negativo. Aplicamos la primera ley de Newton en Y porque el objeto no se está moviendo verticalmente. Por lo tanto, pues, si no se mueve de forma vertical, aplica la primera ley de Newton. ¿Cuáles son las fuerzas que están sobre el eje Y? Pues son la fuerza normal y el peso. Nada más que el peso es negativo porque recuerdan que apunta hacia abajo. En este momento, pues, hemos encontrado la fuerza normal, que es de 196 newton. 196 se estaba restando de un lado, pasa al otro lado a sumar. En este ejercicio vamos a ver que la fuerza normal nos va a ser de utilidad. Aplicamos la segunda ley de Newton en X. ¿Por qué? Porque la niña está moviendo la caja aplicando pues una aceleración sobre ella constante. Por lo tanto, se aplica la segunda ley de Newton, que dice la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son esas fuerzas en X? Pues está la fuerza que está aplicando la niña menos la fuerza de fricción, es negativa porque apunta a la izquierda, igual a masa por aceleración. Esas son las dos fuerzas. Ahora bien, nosotros definimos en una clase anterior que la fuerza de fricción se define como el coeficiente de fricción, en este caso cinético, por la normal. Recuerdan que les había dicho que íbamos a necesitar la normal. Ahí está, aquí está reflejado. Y en este momento pues tenemos o conocemos el valor de cada una de esas variables menos el de la aceleración, que es precisamente la que nos interesa encontrar. Aquí tenemos una ecuación con una variable. Simplemente realizamos la multiplicación. 0.13 por 196 es 25.48. Y pues 120 lo copiamos, 20A. Realizamos la resta, 120 menos 25.48 es 94.52. Después 20 está multiplicando A, pasa a dividir.
Y hemos encontrado en este momento la aceleración con la que se mueve el objeto, que es de 4.73 metros por segundo cuadrado. Conclusión, la caja se mueve con una aceleración de 4.73 metros por segundo cuadrado. Analicemos el ejemplo número 3. Una persona arrastra un objeto de 15 kilogramos con una aceleración de 0.85 metros por segundo cuadrado sobre una superficie con un coeficiente de fricción cinético de 0.2 por medio de una cuerda aplicando un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Inciso A. ¿Cuál es la tensión que se aplica a la cuerda? Inciso B. ¿Cuál es la fuerza normal? Y esta es la representación gráfica del ejercicio. Una persona está jalando de un objeto por medio de una cuerda. La cuerda forma un ángulo de 30 grados, no se ve en esta imagen, pero forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Hay que tomar en cuenta eso. Bien, entonces, vamos a graficar por medio de un diagrama las fuerzas que están actuando en el objeto. ¿Cuáles son esas fuerzas que están actuando en el objeto? Pues el peso. Si hay masa en un objeto, hay peso. Una fuerza que usualmente siempre está presente. La fuerza normal, porque el objeto está sobre una superficie. La fuerza de fricción, que se está aplicando al objeto que se está moviendo, que siempre será opuesto al movimiento. La tensión de la cuerda, que es 30 grados sobre el horizontal. Y bueno, pues como tiene un ángulo de inclinación esa tensión, pues tendrá la tensión una componente en X y una componente en Y. Los datos que nos proporciona el enunciado son la masa del objeto, que es 15 kilogramos, el coeficiente de fricción cinético, que es 0.2, la aceleración, que es 0.85 metros por segundo cuadrado. La tensión es desconocida, es algo que queremos encontrar, y la fuerza normal, que también es desconocida. Atentos, porque no siempre el peso va a ser igual en su magnitud a la fuerza normal. ¿Ok? Bien, vamos a ver. El peso es igual a masa por gravedad. O sea, 15 por 9.8. Que sería menos 147 newton. Esto no significa que la fuerza normal es 147 newton. Vamos a ver que a la hora de calcular la fuerza normal no es igual. Aplicamos la primera ley de Newton sobre el eje Y porque el objeto no se mueve verticalmente. Identificamos las fuerzas que están sobre el eje Y, que son la normal, la componente en Y de la tensión y el peso. La fuerza normal y la componente en Y de la tensión son positivos porque apuntan hacia arriba, y el peso es negativo porque apunta hacia abajo. Bien, en lugar de escribir tensión en Y, vamos a escribir tensión seno de 30, ¿verdad? Recuerden que el ángulo de inclinación de la tensión es de 30 grados, por lo tanto, en lugar de escribir tensión en Y, escribimos tensión seno de 30. Seno de 30 es 0.5, lo podemos simplificar de esta forma. Y miren lo que tenemos aquí. Tenemos una ecuación con dos variables. En este momento no se puede simplificar más. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el eje X. En el eje X, el objeto, como se mueve de forma horizontal, con aceleración constante, aplica la segunda ley de Newton, donde sumatoria de fuerzas en X vendría a ser igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en el eje X? Pues son la componente en X de la tensión menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es negativa porque apunta hacia la izquierda. Bien, la componente en X de la tensión lo podemos representar como tensión, o mejor dicho, T coseno de 30, porque el ángulo de la tensión es de 30 grados, menos la fuerza de fricción, pero en lugar de escribir fuerza de fricción escribimos su fórmula. Coeficiente de fricción cinética por normal igual a masa por aceleración.
Aquí conocemos varios datos. Por ejemplo, el coseno de 30 lo podemos calcular. El coeficiente de fricción cinética lo proporciona el enunciado del problema. Es un dato que ya conocemos. La normal no la conocemos. La masa sí. Y la aceleración también. Por lo tanto, podemos sustituir esos valores y realizar algunas operaciones como el 15 por 0.85 es 12.75. Fíjense lo que tenemos en este momento. Otra ecuación con las mismas variables anteriores de la ecuación pasada. En matemáticas a esto se le conoce como sistema de ecuaciones con dos variables. Tenemos dos ecuaciones con dos variables. Si tenemos dos ecuaciones con dos variables, podemos decir que el problema tiene solución. Aquí están las dos ecuaciones con las dos variables. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar en una de las ecuaciones, la que nosotros querramos, vamos a despejar para una variable. Fíjense bien, elegimos la ecuación de la izquierda. ¿Qué hemos hecho? Menos 147 está negativo, pasa al otro lado positivo. 0.5t está sumando, pasa a restar. Y miren, hemos despejado para la fuerza normal. Como ya tenemos despejado para la fuerza normal, ese valor que tiene la fuerza normal en la ecuación de la izquierda lo vamos a sustituir en la ecuación de la derecha. Lo sustituimos y nos quedan, si ustedes se fijan, una ecuación con una sola variable. Es más fácil de resolver. Sustituimos esos valores y multiplicamos 0.2 por 147 y 0.2 por 0.5. Los resultados son los siguientes. 0.2 por 147 es 29.4 y 0.2 por 0.5 es 0.1. Hay que tener cuidado con los signos, con la ley de signos. Menos por más da menos y menos por menos da más, ¿verdad? Bien, entonces los otros datos simplemente los copiamos y si ustedes se fijan, ahí hay términos semejantes que podemos juntar. En este caso, menos 29.4 está con el signo negativo, lo vamos a pasar al otro lado positivo y la ecuación nos queda de esta forma. 0.866t más 0.1t igual a 12.75 más 29.4. Los términos semejantes se agruparon en las distintas partes y los podemos simplificar. Queda 0.966t igual a 42.15. 0.966 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y hemos encontrado la tensión. La tensión es, o mejor dicho, la tensión que se aplica a la cuerda es de 43.63 newton. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues ya que hemos encontrado la tensión, vamos a sustituir este valor en la otra ecuación para poder encontrar la normal. La normal en este caso entonces sería 147 menos 0.5 por el valor de t, pero como ya conocemos el valor es 43.63. Hacemos la multiplicación, quedaría 147 menos 21.82 y este valor es igual a 125.18 newton. Entonces ustedes se dan cuenta que no siempre el peso va a ser igual a la normal, ¿verdad? En este caso la normal nos da 125.18 newton. Conclusión, fuerza normal 125.18 newton. Esto ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.